Hello there, my name's Anthony Donnelly and I'm here in Fleville, Switzerland at the Bushi headquarters where they've developed a new NIR spectrometer they call the Proximate. Now they claim the Proximate is robust, simple to use and perfect for almost any condition. I'm going to take it on a road trip and we're going to test and see if those claims are true. Now the first stop on our trip is going to be a Swiss cheesemaker in the Alps. Are you ready, mate? Let's go. Bushi claimed the Proximate is very robust. Let's go test it. Wat een goede ketel, quick. Ja, toch weer wel genoeg werk te gaan. This is just seconds old. It's the best cheese I've ever tasted. It's fine, yes, easy. There it is. Wie ist das auf Deutsch? Wasserkalt. Wasserkalt? Wasserkalt. Wasserkalt? Wassergehalt. Wasserkalt. Wasserbehalt. Wassergehalt. Gehalt. Gehalt. Wassergehalt. Ah, okay. Entschuldigung. Kannst du mal schnell der Proximate abspritzen mit dem Schlauch drauf? Great, that's excellent. Couldn't clean my car, could you? I guess that's a no. So even after that big hosing down, the Proximate still works like a dream. So that's definitely robustness check. Well, the Proximate passed that robust test, but how will it stand up to cold? And I mean real cold. Well, that must be St-Moritz. The temperatures often fall to minus 10 degrees or below. This looks cold enough. Fancy spending the night here, mate? I'm sure they're gonna love me for this. Well, that's good news. The Proximate started up first time, and the test I've run on the cheese says it's 27.5% fat. Well, speaking of fat, let's see how he deals with liquid fats. Now, over those mountains there is Italy, and I've heard they do some really good olive oil. Buongiorno! Buongiorno! Ciao! This is a machine called the Proximate. I'm taking it on this road trip, testing it with different things, with cheese and... Bello, perfetto. Yeah, and now I want to try it with oil, so... Olio di oliva extravergine? Extra virgin olive oil. Extravergine olive oil. Proviamo. Bravo! Ok? Okay. Olio? Olio, sì. Bene. That's it. And now we have to use the transflectance cover because it's a liquid. And that goes in there like that. Ok. Done. And then in 15 seconds, we'll get our results. Bene. Just about enough time for an espresso, I think. Saturated fatty acid, 15.2%. Peroxide value, 5.7. Bene. And acidity, very low, 0.17. Perfetto. Yeah. Molto facile. I think he likes it. Well, I think we can definitely say that it's fit for any application. Check. It's such a nice day and we're not that far from the coast. So wait and see what I've got in store for the Proximate now. Follow me.
claim the Proximate is very easy to use. So I'm here at this little harbour, hoping to find a friendly fisherman to demonstrate that fact. Ciao, buongiorno. Sono straniero, sono di Inghilterra. Capisce? Cosa devo fare? Devi tagliare. Tagli tu o devo tagliare io? Italia 1! Roberto, mio amico, nuovo, sì? Nuovo? No, new? No, è un vecchio, qua nuovo. Oh, oh okay, and over to you. Vado? So, prova, sì, sì. Ok. Sì. Facile, facile. Working perfecto. Ho capito. Facilissimo. Grazie mille, Roberto. Well, that was a lot simpler than I thought it would be. And Roberto here, very friendly Italian fisherman, was very, very helpful. He operated that with hardly any instruction. So, simple to use, check. Dear Bougie, the Proximate has passed all my tests with flying colours. It really is robust, easy to use and fit for any application. I've really enjoyed this road trip, and so has the Proximate, despite everything I've put it through. So we've decided, since it's so nice down here, that we're going to stay a little longer. Lots of love, Anthony. El día de hoy vamos a hablar sobre NIR. Me presento. Mi nombre es Gerardo Isidoro Magallanes. Soy especialista de Biugi en Equipar. Soy maestro en Ingeniería Química, Ingeniería de Proyectos, con una amplia experiencia con los equipos Biugi, principalmente enfocado en el NIR, que es el tema que vamos a ver el día de hoy. Como ya lo hemos visto a lo largo de estas semanas, vamos a ver qué es NIR, qué hace, para qué se usa. ¿Qué es NIR? Por sus siglas en inglés es Near Infrared, que significa infrarrojo cercano. Por lo tanto, estamos hablando que es un espectro que trabaja en el rango infrarrojo cercano. Este espectro me genera una radiación electromagnética. Entonces, hay que colocarnos en el espectro electromagnético de la luz para entender de lo que estamos hablando. Yo tengo de izquierda a derecha ondas de radio, microondas, hasta llegar a rayos X, rayos gamma. De izquierda a derecha, menor energía, mayor longitud de onda. Derecha, mayor energía, menor longitud de onda. Entonces, del lado izquierdo yo inicio con un V. Los espectros V van aproximadamente de los 200 hasta 380 nanómetros. Si ustedes conocen cómo trabaja un espectro UV, tienen la mitad del camino para saber cómo trabaja un espectro infrarrojo. ¿Qué es lo que hace el UV? Emite una radiación en cierta longitud de onda, va a impactar mi muestra y por la energía que tiene, por los rangos de energía en los que trabaja, va a excitar o esa energía va a ser absorbida por los electrones, para que hagan un cambio en su valencia. Y eso es lo que el equipo va a medir. En la parte del infrarrojo se divide en tres regiones, cercano, medio y lejano. La que a nosotros nos interesa es el NIR, que va desde los 2500 hasta 780 nanómetros aproximadamente. Aquí la energía, como es menor, lo que va a impactar o lo que va a excitar son los enlaces moleculares, ¿no? Los enlaces de NH, CH, OH. Y eso es lo que el equipo va a medir. Entonces, ¿qué hace? El equipo mide la interacción entre los enlaces moleculares. Tengo un haz de luz, una fuente de luz, impacta mi muestra, genera un espectro y este espectro va a hacer que yo cree vibraciones. Estas vibraciones van a depender de la muestra, del acomodo que tenga. Entonces, no importa que yo tenga un enantiómero, porque aunque tenga el mismo número de átomos, como tiene un acomodo distinto, va a hacer que esta vibración sea distinta. Por lo tanto, yo puedo decir que estos espectros son tan específicos como una huella digital. Por eso están utilizados. Ahora,
¿Para qué se utiliza? Para la industria de alimentos, piensos, forrajes, la industria farmacéutica. En alimentos y piensos principalmente para detectar la calidad en proteína, grasa, humedad, ¿no? Para saber lo que nosotros nos estamos comiendo, para saber la materia prima con la que nos están utilizando para crear estos alimentos, tanto para nosotros como para nuestras mascotas, como para el ganado. En la industria farmacéutica se utiliza para identificar las materias primas, productos terminados o alguna parte intermedia del proceso. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque la farmacopeya pide que toda, toda la materia prima sea analizada en las industrias farmacéuticas, porque claro, tienen que tener un control de calidad muy, muy estricto, porque son los medicamentos que nosotros nos vamos a tomar. Y si algo viene mal desde el inicio, pues imagínense en el proceso, cuando nosotros nos tomamos ese medicamento, nos va a afectar. También se puede utilizar en la industria química, en la parte del cannabis, que hoy en día empieza a ser un boom, pero en Estados Unidos, Europa ya lo es, pero en Latinoamérica apenas está creciendo esto, o en academia, ¿no? El NIR tiene aplicaciones muy, 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 muy variadas. Ahora, dentro de las aplicaciones pueden ser de dos tipos. Recuerdan que yo les mencioné que esto me genera una radiación electromagnética. Bueno, esta puede ser información cuantitativa para conocer la concentración del parámetro que yo deseo, ya sea cuánta grasa, cuánta proteína, cuántos azúcares, o bien para identificar si contiene o no una sustancia que yo deseo, ¿no? Un principio activo. Principalmente esto se utiliza o este tipo de aplicaciones se usan en la industria farmacéutica. Entonces, ¿qué parámetros o qué es lo que puede medir el NIR? Una cantidad inmensa de cosas puede medir. Prácticamente todos los parámetros que sean orgánicos y algunos inorgánicos es posible medirlos con el equipo. Estos son los más conocidos, son los que se tienen referencias, pero hay otros más que pues, no me cabría en la diapositiva para mostrarles todo lo que puede hacer el NIR. Ahora, ¿cómo se obtiene un espectro? Yo tengo mi fuente de luz, irradio a la muestra, va a excitar los enlaces, van a hacer que vibren de diferente manera. Esto lo va a tomar un detector, lo obtengo en una computadora, obtengo un espectro y con la ayuda de la quimiometría formo un modelo matemático multivariable para realizar mi calibración de datos. Esto es como se hace. Ahora, vamos a ver cómo se van a obtener estos espectros. Pero antes, es muy importante mencionar que el NIR es un método secundario. Es decir, yo dependo de un método primario o un método de referencia. Un método primario sería Kendall para proteínas, Soxted para grasas, o alguna termobalanza o un horno para hacer la humedad, ¿no? Entonces, a mí me gusta utilizar esta analogía. El NIR es como un niño chiquito que yo le tengo que enseñar. ¿Por qué? Porque el NIR obtiene el espectro, pero hasta ahí. Yo le tengo que decir qué es este espectro. Entonces, lo que yo tengo que hacer es, tomo mi muestra 1, la llevo al NIR, la leo, me genera el espectro y de ahí la llevo a mis diferentes métodos primarios. El Soxhlet, el Kendall, que los vimos el lunes y el martes, o una balanza de humedad o un horno, ¿no? Algún otro ejemplo, ¿no? Estos son nuestros parámetros que ahorita estoy utilizando. Obtengo las lecturas de la muestra de lo que es proteína, grasa, humedad y lo incorporo al NIR. Y le digo, la muestra 1 tiene estos valores. Y lo mismo voy a hacer. Pongo la muestra 1, pongo la muestra 2, la 5, la 20, la N, para que al final yo pueda crear una curva de calibración como la que están viendo. Entonces al equipo hay que enseñarle, hay que decirle, hay que hacer esto, 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 esto. Esto que tú leíste es esto, es como un niño chiquito. Ahora, ¿por qué voy a usar el NIR? Aquí tengo un video que me gustaría presentarles. Yo tengo una línea de producción, ¿no? Todo está bien, estoy analizando, está llegando materia prima, estoy haciendo el procesado, obtengo producto terminado, pero a todo esto en una empresa se le está haciendo análisis.
Pero, la producción ha parado. ¿Por qué? Porque el laboratorio tiene demasiada carga de análisis y son análisis que son lentos, ¿no? Algunos durarán 15 minutos, otros 30, otros 1 hora. Pero con el NIR, ustedes pueden hacer todo esto en cuestión de minutos, en cuestión de segundos. Pueden leer múltiples parámetros al mismo tiempo. Entonces, yo estoy recibiendo materia prima y estoy analizando. Es, este lote está bien, este lote no está bien. Entonces, la reducción de tiempo y la reducción de trabajo que van a tener en laboratorio es increíble. Es muy, 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 muy grande. Uy. Entonces, ¿por qué utilizar el NIR? Porque con el NIR yo voy a vencer el tiempo. Es un método no destructivo. Tengo resultados en cuestión de segundos, de múltiples parámetros, no necesito reactivos, es una técnica no destructiva, es decir, que lo que yo ponga como muestra lo puedo reutilizar. Si yo pusiera un pedazo de jamón, me lo puedo comer. ¿Por qué? Porque el infrarrojo cercano no hace algún cambio molecular o en la estructura de la muestra. Entonces, una vez que se deja de emitir la energía, la fuente de luz, todo vuelve a la normalidad. Todo esto que representa tiempo. El tiempo para una empresa es dinero. Además, yo les decía que con el equipo ustedes pueden medir múltiples parámetros en cuestión de segundos. Con un método primario, ustedes utilizan muy poca muestra en un Kendall-Soxhlet 0.5 gramos. eh, Van a poder hacer pocos análisis porque no pueden hacer 20 análisis del mismo lote porque tienen otros lotes que están recibiendo de materia prima, si no van a tener detenido ahí el camión. Con el NIR, es cierto, es poca cantidad de muestra, pero es mayor. No sé, son 20 gramos a comparación de 1 gramo. Y pueden hacer 50 análisis en lo que con un método primario van a ser 6. Entonces, pueden estar seguros que van a tener una reproducibilidad y va a ser mucho más representativo la información que saquen de un reporte de un lote completo con mayor cantidad de análisis, con un NIR. Pero ustedes se preguntarán, bueno, tú comentaste que tienes que hacer, depende de un método primario, depende de un Kendall, de un Soxhlet, por mencionar proteína y grasa, ¿no? Que es en lo que me estoy enfocando. Sí, es cierto, y ustedes tal vez dirán, bueno, esto es un retrabajo que voy a hacer. No, no. Al inicio, ustedes el NIR lo van a utilizar en la misma cantidad que su método convencional, ¿no? Es decir, van a seguir utilizando su método convencional, tal vez los 2 primeros meses, dependiendo de la cantidad de muestras que tengan, y van a estar analizando, 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 analizando. ¿Por qué? Porque le están enseñando a su equipo. Es como a su hijo lo estuvieran llevando a la escuela. Entonces está pasando la primaria, secundaria, bachillerato, universidad. Claro que mucho más rápido aquí, ¿no? Pero una vez de que termina la universidad, ahora sí, lo pones a trabajar. Entonces, una vez yo ya cargué una cantidad suficiente de datos, yo ya puedo comenzar a trabajar con el NIR y ser independiente de mi método convencional. No significa que lo voy a dejar de utilizar, significa que lo voy a utilizar mucho menos, como pueden ver en la gráfica verde. Cada mes lo fui dejando de utilizar menos, 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 hasta el cuarto mes que ya prácticamente hago un análisis al mes por buenas prácticas de laboratorio. Los modelos con los que cuenta Biogen, bueno, hay 2 tipos de tecnología, el FT-NIR, que son por eh, transformadas de Fourier o arreglos de diodos, ¿no? Izquierda laboratorio, derecha equipos de producción. Primero tenemos el NIR Flex, el NIR Master, que este equipo se utiliza principalmente en producción, el NIR Online y el Proximate, que este es en el equipo que me voy a enfocar. ¿Por qué? Porque es una maravilla y es el más nuevo, como se los comentó Susi al final de la presentación del día de ayer. Este equipo tiene la cualidad que se puede utilizar tanto en laboratorio como en producción. ¿Por qué? Vamos a ver sus características. Primero tiene una función, el primer renglón, que es AutoCal. Crea y actualiza las curvas de calibración de forma automática.
Ustedes no tienen que saber quimiometría, ustedes no tienen que saber utilizar un software quimiométrico para poder crear una curva de calibración, para poder actualizarla. Resultados en 15 segundos. ¿No? Y en 15 segundos de múltiples parámetros, grasa, proteína, humedad, fibra, todo en 15 segundos ya lo obtuve. Tiene una carcasa de acero inoxidable y el diseño está aprobado por la FDA. Por lo tanto, se puede lavar, como lo están viendo ahí en el pequeño video. Le puede caer polvo y no le va a pasar nada por la protección IP69 que tiene. Si no conocen sobre el grado de protección IP, les recomiendo en Google nada más pongan grado de protección IP y les dará la información. Verán que este grado de protección es de los más altos. Tiene el rango espectral, tiene un rango espectral opcional, es decir, yo puedo medir visible, puedo medir color directamente. El equipo es muy fácil de utilizar, tiene una pantalla táctil, ergonómica y robusta. Está pensado que pueda estar en línea de producción, en zona de producción, en un almacén y no le pase nada. Entonces, el Proximate es robusto, no requiere condiciones especiales para poderlo operar. Tiene resistencia a humedad, polvo, luz y no se descalibra. Esta descalibración me refiero a una descalibración mecánica interna del equipo, no una descalibración de la curva de datos. El equipo es tan robusto que el sistema interno que tiene no tiene alguna parte móvil que se pueda zafar, caer y ya no vaya a hacer las lecturas. Es muy fácil de utilizar. O sea, yo tengo el equipo, lo saco de la caja, lo conecto y lo puedo empezar a utilizar. No es más, es muy, muy sencillo. No se requiere un especialista porque tiene la función AutoCAL. Es muy intuitivo. Yo les aseguro que si ustedes se ponen enfrente de este equipo a operarlo, lo van a poder hacer sin la necesidad de que yo les explique cómo hacerlo. Si saben utilizar un smartphone, saben utilizar este equipo. Además, sus accesorios son poca yoke. Más adelante les voy a enseñar un video. ¿Por qué? Porque nada más hay una forma de poner el accesorio, una forma de poner la muestra. No te puedes equivocar. El mantenimiento es mínimo. No requiere un mantenimiento preventivo. El único mantenimiento que requiere es el cambio de lámpara, ¿no? Como cualquier lámpara que tenemos en nuestra casa, tiene una cantidad de horas útiles. Después de esa cantidad de horas útiles, se funde o la intensidad disminuye. Es cuando se requiere el cambio. Esto. Y se puede limpiar con agua, ¿no? Esto es una maravilla. Aquí les tengo otro video donde vemos el Proximate en acción. Este es el equipo. Aquí estoy poniendo una muestra de quesos, una muestra de cremas. Simplemente es una caja Petri de vidrio, de una buena calidad de vidrio. Es un sensor magnético. Pongo la caja Petri, mido 15 segundos y voy a obtener los resultados. Aquí está girando. Proteína, grasa, porque es los datos que yo tengo de esa curva. Para yogurt, igual. Pongo la muestra en la caja Petri, 15 segundos y obtengo los resultados. Puedo poner muestras líquidas, cremosas, arenas, pastas. Lo único que no puedo poner es gas, ¿no? Pero de ahí en fuera, la interfaz es súper sencilla. Biogi cuenta con algunas precalibraciones que son las que ustedes llegan a ver para aceites, por ejemplo, para la flor de cannabis, para la parte del cultivo, se ha utilizado este equipo para determinar el CBD y el THC. Realmente es muy, 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 muy sencillo, muy fácil de limpiar. El accesorio, si se dieron cuenta, solamente se quita, se pone, es magnético. Vamos a ver el NIR en acción. El NIR lo llevaron a diferentes plantas por Europa, pusieron la muestra, lo lavaron con una manguera, como lo ven ahí, lo dejaron a la intemperie y el equipo seguía funcionando. Aquí vemos un aceite. Simplemente para esto necesitamos un accesorio que es esta tapa de transflectancia. Le damos medir y listo. Aquí vemos que cualquier usuario puede utilizar un NIR. ¿Por qué? Porque es muy, 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 muy sencillo. Fácil, robusto. Entonces, como conclusión,
Resultados en cuestión de segundos. Múltiples parámetros. Es una técnica limpia porque no utilizo solventes. Nada de solventes. En la mayoría de los casos no tengo que hacer una preparación de la muestra. Un mantenimiento mínimo. Recuerden contactarnos en nuestras redes sociales. Alguna duda adicional también nos pueden escribir a latinoamerica@bucci.com. Y en este momento iniciamos la sesión de preguntas y tengo aquí una pregunta de Edwin. No me queda claro cuando dices múltiples parámetros. ¿Te refieres a que pongo una muestra y puedo medir varios parámetros o tengo que poner la muestra en el equipo cada vez que quiera medir un parámetro? No, yo pongo la muestra en el equipo y la leo una vez, como vieron en los últimos videos, y me da todos los parámetros que yo les haya cargado una curva de calibración. En el caso del queso veíamos que me daba proteína y grasa de forma simultánea. O sea, la pongo una vez y me da todos los resultados. ¿Qué tipo de clase de vidrio? Pregunta de Hugo Flores. Es un vidrio normal, una caja Petri común y corriente. Lo único es que estas cajas Petri deben de ser de buena calidad, ¿no? O sea, es decir, tú tienes que poner la caja Petri a contraluz y tienes que ver claro. Hay cajas Petri que tú ves a través de ellas y se ve ligeramente rugoso. Esas no se deben utilizar. ¿Por qué? Porque al final de cuentas estás haciendo pasar un espectro, Hugo. Y si este espectro se ve reflejado o la dirección que tiene cambia por la rugosidad o por la mal acomodo que tiene este vidrio, me va a interferir en mi espectro. Entonces, nada más tiene que ser una caja de buena calidad que tú veas a través de ella. George López pregunta: ¿cuál es el sesgo entre el método tradicional y el equipo NIR? Con sesgo te refieres a la desviación, supongo, ¿verdad? La desviación de los datos o la diferencia de resultados entre los datos, ¿verdad, Josh López? Si es esto, aquí depende qué tan bueno sea tu método tradicional. El NIR puede alcanzar la misma desviación estándar que tú tienes con tu método tradicional. Y también depende de la cantidad de muestras que le estés alimentando. Comúnmente la desviación, o digamos la desviación estándar en los resultados, en un Keldal puede ser de 0.5, con un NIR tú puedes alcanzar el 0.5, pero andamos entre un 0.7, 0.8. Entonces, realmente es muy acertado, pero depende mucho del método de referencia que tú estés utilizando. Andrea Peña. En cannabis se puede hacer la huella digital de la planta, adicional al contenido de potencia que ya indicaste. Bueno, en cannabis se utiliza, o la aplicación que se tiene es para que el fruto, tú lo trituras, lo pones en la caja Petri como lo vimos en el video, y me mide principalmente lo que es el CBD y THC, porque son los compuestos con los que se cuenta con mayor porcentaje. Hay que resaltar que esta técnica se utiliza principalmente para, bueno, la limitante es la concentración. Si yo hablo concentraciones en 10 partes por millón, 100 partes por millón, no es la más recomendable. Entonces, comúnmente estos componentes extras, sus concentraciones son muy bajas. Además, en el cannabis lo que nos interesa es que haya mucho CBD y poco THC. Entonces, sería hacer una prueba realmente si es que es posible medir estos otros componentes. Hugo Flores pregunta: ¿las tapas de transferlectancia para líquidos tienen diferentes grosores? ¿Cómo se hacía antes con las de oro? Más que el grosor de la tapa viene siendo el paso de luz.
qué tanto espacio hay entre la tapa y el vidrio, o sea, cuánta capa de líquido está en esa sección para analizar. Más bien depende de esto y sí hay de diferentes alturas más que grosores. ¿Cuántas muestras como mínimo se necesita para calibrar el equipo NIR? Pregunta Josh López. Esta pregunta me encanta porque es rara vez que falte. No hay un número mágico. No hay un número con que yo te pueda decir, Josh, que con 50 muestras ya obtienes una calibración, con 100 muestras ya obtienes una calibración. No, no, no. Esto más bien va a depender de la complejidad de tu muestra, del parámetro que tú quieras analizar, porque hay parámetros más sencillos, hay parámetros que se miden en forma directa, como es la proteína, grasa, humedad, porque estoy midiendo la interacción entre los enlaces NH, CH o H. Y hay otros parámetros más complicados, porque se obtiene una medición, digamos, de forma indirecta, como es la viscosidad, el pH, ¿no? A final de cuentas, esto no tiene que ver directamente con la vibración del enlace NH o CH, ¿no? Eh, y de tu método de referencia. Principalmente tu método de referencia va a ser el portador de cuántas muestras vas a necesitar. Yo te diría que con 100 muestras tú puedes obtener una calibración bastante buena. Pero aquí hay que considerar que tienen que ser 100 muestras y tienen que ser de la mayor cantidad de lotes posibles. No sé, de 50 lotes diferentes, 20 lotes, 25 lotes diferentes. ¿Por qué? Porque lo que tú estás creando una curva de calibración. Imagínate que tú tienes los números del 1 al 20 y tú de esos números me das 100 datos. Pero de esos 100 datos, 50 fueron 15 y los otros 50 fueron no sé, del 2 al 18. Entonces realmente tú no tienes 100 datos, tú tienes menos y tienes una cantidad mucho menor de datos. Entonces, aquí lo que importa también es la variación de los datos que tú tengas para cargarlos en la curva de calibración, ¿no? Si tu rango de proteína va desde 10 hasta 20, tú debes de cumplir todo ese rango metiendo muestras que te cumplan de 10 a 20 en tu calibración. Comúnmente con 100 datos, siempre y cuando se cumpla lo que comenté, se obtiene una calibración robusta con una buena desviación estándar y una buena regresión lineal. Ventajas y desventajas de FT-NIR contra NIR convencional, pregunta Hugo Flores. Realmente la ventaja y desventaja es más bien para la aplicación que se requiera. El FT-NIR va un poco más enfocado hacia, bueno, la tecnología FT-NIR hace menor cantidad de mediciones en un segundo, pero eliminando más ruido. Es un poco más exacta. Sin embargo, el DIR convencional, que por lo general es de arreglo de diodos, lo que hace es que toma una mucho mayor cantidad de espectros por segundo para eliminar ese error. Entonces aquí no es más bien que uno sea mejor que otro, sino que es para la aplicación a la que yo quiero inclinarme, ¿no? Comúnmente para alimentos, bebidas, piensos, forrajes, nosotros ofrecemos el NIR Proximate, que es el que cuenta con tecnología de arreglo de diodos, porque está enfocado para la industria alimenticia. El FT-NIR que nosotros tenemos, que es el NIR Flex N500, lo enfocamos para industria química y para farmacéutica, ¿no? Porque son aplicaciones un poco más complejas. Entonces, va más que nada por ahí. Eva Sierra. En análisis multiparamétrico, asumo que tienen diferentes curvas bajo un mismo método que se lee simultáneamente en el equipo. ¿Es así? Sí, se tienen diferentes curvas por cada parámetro. Pero ajá, sí, es bajo el mismo método. O sea, todo, bueno, o es lo que se recomienda, ¿no? A final de cuentas. Si tú estás cargando
una muestra, estás leyendo la proteína y la estás midiendo por Kelder, mídela siempre por Kelder. No cambies si la midas por Dumas o algún otro método. Si tú estás haciendo una medición de grasa y lo estás haciendo por Soxhlet, que es uh, más exacto que un Gerber, siempre hazlo por Soxhlet. No metas muestras de Soxhlet y de Gerber, sino que de un mismo método. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Para más videos como estos, eh, pueden entrar a Facebook, dar like a nuestra página, en LinkedIn, YouTube. En YouTube tenemos varios videos del Proximate, hay otros videos más que ustedes pueden entrar a ver. De mi parte sería todo. Muchísimas gracias por haber escuchado esta charla de Café de NIR. Espero haya sido de su agrado. Espero que tengan un excelente día. Recuerden, todavía estamos en contingencia, aunque ya estamos en partes de Latinoamérica restableciendo actividades comerciales. Hay que cuidarse mucho, por favor. Lávense la cara, las manos, cubrebocas. Cuando estén fuera, no se toquen la cara. ¿Sí? Que tengan un excelente día. Hasta luego.